Muy buenos días, les saluda Mónica Llano, actuaria del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. Iniciamos la transmisión ordinaria para realizar el sorteo de los expedientes en estado de resolución a fin de determinar el orden de preopinión y a fin de integrar a magistrados de primera instancia como miembros ad hoc del Tribunal de Apelaciones. Inicio con la lectura del acta. En la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los 16 días del mes de febrero del año 2023, en presencia del miembro de este Tribunal de Apelaciones, el magistrado Carlos Domínguez, ante mí, la secretaria autorizante, se procede a realizar el sorteo de los expedientes en estado de resolución a fin de determinar el orden de votación para su resolución. El primer expediente a ser sorteado está caratulado Ministerio Público contra Waldomiro Cramolici de Oliveira sobre supuestos hechos punibles de maltrato de niños bajo tutela y violación del deber del cuidado. Ingresamos al bolillero. Las bolillas número 1, 2 y 3, que identificarán respectivamente a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez. Del primer sorteo realizado se extrajo la bolilla número 2, consecuentemente resultó preopinante el magistrado Carlos Domínguez. Luego se extrajo la bolilla número 3, por lo que el segundo lugar corresponderá a la magistrada Edith Martínez y el tercer lugar corresponderá al magistrado Gustavo Brites. El siguiente expediente está caratulado Darío Martínez Gómez sobre apropiación. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1 y 3, que identifican a los magistrados Gustavo Brites y Edith Martínez, excluyendo la bolilla número 2, en razón de que el magistrado Carlos Domínguez ya resultó preopinante en el expediente anterior. Se extrajo la bolilla número 3, consecuentemente resultó preopinante la magistrada Edith Martínez. Con las demás bolillas sortearemos el orden de votación. Se extrajo la bolilla número 2, el segundo lugar corresponderá al magistrado Carlos Domínguez y el tercer lugar corresponderá al magistrado Gustavo Brites. El siguiente expediente está caratulado Ministerio Público contra D.A.D. y otros sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa. Expediente número 6 del año 2021. Y en atención al resultado de los dos expedientes sorteados anteriormente, en esta causa resulta automáticamente preopinante el magistrado Gustavo Brites, a fin de propiciar una distribución más equitativa del trabajo, por lo que pasamos a sortear con las demás bolillas solamente el orden de votación. El segundo lugar corresponderá al magistrado Carlos Domínguez y el tercer lugar corresponderá a la magistrada Edith Martínez. El siguiente expediente está caratulado Celeste Noemí Bazán contra Adeildo de Souza Vieira y Antonio Jeremías da Silva sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3, que identificarán a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez respectivamente. Se extrajo la bolilla número 2, resultó preopinante el magistrado Carlos Domínguez. Luego la bolilla número 1, por lo que el segundo lugar corresponderá al magistrado Gustavo Brites y el tercer lugar a la magistrada Edith Martínez. El siguiente expediente está caratulado Abogado Ariel Prieto Bollino sobre regulación de honorarios profesionales en los autos A.P. Mereles Ramos sobre aumento de asistencia alimenticia. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1 y 3, que identifican a los magistrados Gustavo Brites y Edith Martínez, excluyendo la bolilla número 2 en razón de que el magistrado Carlos Domínguez ya resultó preopinante en el expediente anterior. Se extrajo la bolilla número 1, resultó preopinante el magistrado Gustavo Brites.
Trajo la bolilla número 3, por lo que el segundo lugar corresponderá a la magistrada Edith Martínez y el tercer lugar corresponderá al magistrado Carlos Domínguez. El siguiente expediente está caratulado Impugnación de la jueza civil comercial laboral de Catuete, abogada Josefina Gunset, contra la inhibición de la jueza civil comercial y laboral de Salto del Guairá, abogada Silvia Cuevas, en los autos Saturnino Moreno Estigarribia contra Silvia Ferreira Sanabria sobre demanda de resolución de contrato. Y en atención al resultado de los dos expedientes sorteados anteriormente, en este resulta automáticamente preopinante la magistrada Edith Martínez por la distribución equitativa del trabajo. Pasamos a sortear solamente las bolillas número 1 y 2 para determinar el orden de votación con los demás miembros. El segundo lugar corresponderá al magistrado Gustavo Brites y el tercer lugar al magistrado Carlos Domínguez. El siguiente expediente está caratulado Regulación de honorarios profesionales del perito Luis Jara Torres en los autos caratulados Polo Agrícola S.A. contra Alba Insfram sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identificarán a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez respectivamente. Extrajo la bolilla número 2. Resultó preopinante el magistrado Carlos Domínguez. Luego la bolilla número 3. El segundo lugar corresponderá a la magistrada Edith Martínez y el último lugar corresponderá al magistrado Gustavo Brites. El siguiente expediente está caratulado Leticia Fiorella Montserrat Arce Portillo contra Francisco Manuel Ortellado Ortega y otros sobre obligación de hacer escritura pública. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1 y 3, que identifican a los magistrados Gustavo Brites y Edith Martínez, excluyendo la bolilla número 2 en razón de que el magistrado Carlos Domínguez ya resultó preopinante. Se extrajo la bolilla número 1. Resultó preopinante el magistrado Gustavo Brites. Con las demás bolillas sorteamos apenas el orden de votación. El segundo lugar corresponderá a la magistrada Edith Martínez y el tercer lugar corresponderá al magistrado Carlos Domínguez. El siguiente expediente está caratulado Juan Carlos García Ledesma contra Anderson Kuschel, agroganadera Santa Verónica y o quien resulte responsable sobre demanda laboral. Y en atención al resultado de los dos expedientes sorteados anteriormente, en este resulta automáticamente preopinante la magistrada Edith Martínez. Sorteamos con las demás bolillas el orden de votación. El segundo lugar corresponderá al magistrado Carlos Domínguez, al haberse extraído la bolilla número 2, y el tercer lugar al magistrado Gustavo Brites. El siguiente expediente está caratulado César Velázquez Ibarrola contra Óscar Barrios Quiñones sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3, que identificarán a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez respectivamente. Del sorteo se extrajo la bolilla número 3, consecuentemente resultó preopinante la magistrada Edith Martínez. Luego se extrajo la bolilla número 2, por lo que el segundo lugar corresponderá al magistrado Carlos Domínguez y el tercer lugar corresponderá al magistrado Gustavo Brites. El siguiente expediente está caratulado Consorcio Ambiental 7 Saltos contra Municipalidad de Salto del Guairá sobre cumplimiento de contrato y medida judicial de urgencia de prohibición de innovar y contratar. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1 y 2 que identifican a los magistrados Gustavo Brites y Carlos Domínguez respectivamente, excluyendo la bolilla número 3 en razón de que la magistrada Edith Martínez ya resultó preopinante en el expediente anterior. Extrajo la bolilla número 1, consecuentemente resultó preopinante el magistrado Gustavo Brites. Ahora con las demás bolillas sortearemos el orden de votación.
El segundo lugar corresponderá al magistrado Carlos Domínguez y el tercer lugar corresponderá a la magistrada Edith Martínez. El siguiente expediente está caratulado Cantalicio Argüello Mendieta sobre deslinde y amojonamiento. Ingresamos las bolillas número 1, 2 y 3 que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez respectivamente. Extrajo la bolilla número 1, consecuentemente resultó preopinante el magistrado Gustavo Brites. Luego el segundo lugar corresponderá al magistrado Carlos Domínguez y el tercer lugar a la magistrada Edith Martínez. El siguiente expediente está caratulado Regulación de honorarios profesionales del abogado Evan Benito Velar Fernández en los autos Mario Lovera contra Sinforiano Delgado y otros sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo y por cuerda la regulación de honorarios profesionales del abogado Evan Benito Velar Fernández en los autos Mario Lovera contra Estela Delgado de Frandaloso y otros sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Ingresamos al bolillero las bolillas número 2 y 3 que identifican a los magistrados Carlos Domínguez y Edith Martínez respectivamente, excluyendo la bolilla número 1 en razón de que el magistrado Gustavo Brites ya resultó preopinante en el expediente anterior. Se extrajo la bolilla número 2, consecuentemente resultó preopinante el magistrado Carlos Domínguez. Con las demás bolillas sortearemos el orden de votación. Extrajo la bolilla número 3, por lo que el segundo lugar corresponderá a la magistrada Edith Martínez y el tercer lugar al magistrado Gustavo Brites. El siguiente expediente está caratulado Joan Batista González sobre inscripción preventiva de contrato de compra y venta de inmueble. Ingresamos al bolillero la bolilla número 1, que identifica a una miembro ad hoc, la magistrada Josefina Gunset. Excluimos la bolilla número 2 en razón de que el magistrado Carlos Domínguez ya resultó preopinante en el expediente anterior e ingresamos la bolilla número 3, que identifica a la magistrada Edith Martínez. Extrajo la bolilla número 3, consecuentemente resultó preopinante la magistrada Edith Martínez. Con las demás bolillas sortearemos apenas el orden de votación. Extrajo la bolilla número 1, por lo que el segundo lugar corresponderá a la magistrada Josefina Gunset y el tercer lugar corresponderá al magistrado Carlos Domínguez. El siguiente expediente está caratulado Amelio Martínez Acuña contra César Darío Martínez Portillo sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identificarán respectivamente a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y a la miembro ad hoc, la magistrada Josefina Gunset. Extrajo la bolilla número 3, consecuentemente resultó preopinante la magistrada Josefina Gunset. Luego se extrajo la bolilla número 1, por lo que el segundo lugar corresponderá al magistrado Gustavo Brites y el tercer lugar corresponderá al magistrado Carlos Domínguez. El siguiente expediente está caratulado Impugnación del juez civil, comercial y laboral de Curuguatí, abogado Víctor Godoy, contra la recusación con causa formulada por el abogado Juan Andrés Alvarenga en los autos caratulados Ejecución de sentencia solicitada por el abogado Juan Rodrigo Silvero en el juicio caratulado Regulación de honorarios profesionales del abogado David Díez Barrios en los autos Reconstitución del expediente Atilio Montañía Céspedes y otra contra Alejandro Martín sobre usucapión. Ingresamos al bolillero la bolilla número 1 que identifica a la magistrada Hilda Acosta, miembro ad hoc del tribunal,
la bolilla número 2 que identifica al magistrado Carlos Domínguez y la bolilla número 3 que identifica al magistrado Ramón Trinidad Celaya, miembro ad hoc del tribunal. Se extrajo la bolilla número 2, consecuentemente resultó preopinante el magistrado Carlos Domínguez. Luego se extrajo la bolilla número 3, por lo que el segundo lugar corresponderá al magistrado Ramón Trinidad Celaya y el último lugar corresponderá a la magistrada Hilda Rosa Costa. Pasamos a realizar el sorteo de integración del Tribunal de Apelaciones con miembros ad hoc en sustitución de los miembros originarios por causales de inhibición. El primer expediente a ser integrado está caratulado Ministerio Público contra Francisco Julián Delgado sobre producción de documentos no auténticos. Ingresamos al bolillero la bolilla número 1 que identificará a la magistrada Guillermina González, luego la bolilla número 2 que identificará al magistrado Ramón Trinidad Celaya, luego la bolilla número 3 que identificará a la magistrada Marta Romero y luego la bolilla número 4 que identificará al magistrado Juan Andrés Acosta. Pasamos a extraer una bolilla para integrar a un miembro del Tribunal de Apelaciones. Se extrajo la bolilla número 3, consecuentemente resultó integrada al Tribunal de Apelaciones la magistrada Marta Romero en el expediente enunciado. El siguiente expediente a ser integrado está caratulado expediente número 207 del año 2022, José Ronaldo Ramos y Agro Ramos S.A. contra Principado Agropecuaria S.A. y Laguna S.A. sobre retención de inmueble y cobro de mejoras. Ingresamos al bolillero la bolilla número 1 que identificará a la magistrada Guillermina González, la bolilla número 2 que identificará al magistrado Ramón Trinidad Celaya y la bolilla número 3 que identificará a la magistrada Marta Romero. Pasamos a sortear 2 bolillas para integrar a 2 magistrados a fin de completar el Tribunal de Apelaciones en el expediente enunciado. Extrajo la bolilla número 2, consecuentemente el primer magistrado integrado resulta ser el magistrado Ramón Trinidad Celaya. Extraemos más una bolilla para completar el Tribunal de Apelaciones en el expediente enunciado. Extrajo la bolilla número 1, asimismo la magistrada Guillermina González resulta integrada al Tribunal de Apelaciones en el expediente enunciado. Sin más que agregar, finalizamos lo actuado. Previa ratificación de su contenido, firma el magistrado presente, ante mí certifico y doy fe. Sin más que agregar, finalizamos también la transmisión. Muchas gracias.